Bienvenidos al video número 11 de trigonometría, problemas de aplicación generales. Último video. Fue cortita esta guía. Metámosle. Entonces, yo voy a hacer el primero. Les recomiendo que lo vean, así ven la metodología. Si pueden, háganlos todos ustedes. Pero si no, pueden ver el primero, así ven cómo se resuelven. Y los demás ya háganlos ustedes. De todas formas, voy a mostrar la resolución de todos los problemas por si les queda cualquier duda. Entonces, el primero. Tenemos tres barcos, A, B, C, que salen de una isla. Sus posiciones aproximadas están en el dibujo. Ok. Tengo que calcular la distancia entre B y C, lo más cercano posible a los 10 metros. O sea, tenemos que sacar esta distancia con con un margen de 10 metros. O sea, si nos da 454, podemos poner 464 entre eso o 400. Bueno, en realidad lo importante es que quede prolijo y quede más o menos exacto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ángulo y tenemos los dos lados que están a los costados de este ángulo. Entonces, este triángulo no sabemos si es rectángulo, por lo tanto, SOHCAHTOA, nada. Teorema del seno, necesitaríamos un ángulo y su lado opuesto, que no lo tenemos. Entonces vamos a proceder a usar el teorema del coseno. Planteamos entonces nuestra distancia D, que va a ser esta, y el lado opuesto, que va a ser 55. Entonces, D al cuadrado va a ser igual a los dos lados que están a los costados, los otros dos lados del triángulo, este y este, o sea, 220 al cuadrado más 450 al cuadrado menos 2 por 220 por 450 por el coseno, y ahora ponemos nuestro ángulo opuesto a D, que va a ser 55 grados. 55 grados. Listo. Queremos terminar de despejar D, entonces vamos a hacer una raíz cuadrada de los dos lados de nuestra fórmula. Miren, raíz cuadrada y cuadrado se nos van, se simplifican. Entonces tenemos que D es igual a esto. O sea que D es igual a, insertamos los datos en la calculadora, 370,58 metros. Acá nos piden lo más cercano posible a los 10 metros. Entonces lo vamos a dejar en 370 metros. Puede ser en 370 metros, medio metro más, medio metro menos, la verdad que no nos importa. Así que lo dejamos en 370 metros. Como ven, no es fácil, es facilísimo. Lo único que tienen que hacer es ver qué es lo que pueden usar. Si pueden usar SOHCAHTOA, si pueden usar teorema del seno, si pueden usar teorema del coseno. Se van a dar cuenta, porque teorema del SOHCAHTOA es con ángulos rectángulos y teorema del seno necesitan un ángulo y su lado opuesto como dato. Y si no, usan teorema del coseno. Hagan ustedes los demás y cualquier cosa, vean las resoluciones que las voy a hacer ahora. El B. Tenemos una casita, techo inclinado, garaje, longitud de 3 metros. Esto tiene 3 metros. Ángulo de 120 en su vértice. La altura de la pared tiene 4 y profundidad 9. Ok. Tienen que calcular el área transversal del techo. El área transversal del techo sería esta área de acá. Vamos a hacer zoom. Sería esto de acá. Este triangulito, eso es el área transversal del techo. Para sacar eso necesitamos hacer base por altura, ¿no? Base por altura dividido 2. Es el área de un triángulo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es un triángulo isósceles, o sea que esto también tiene 3 metros, porque es un garaje que tiene a dos aguas. 120 grados. Entonces, para sacar la altura, lo que podemos hacer es dividir esto a la mitad, cosa que hago una ampliación de esto así. Miren qué profesional que soy. Y nos queda un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 60 grados y este ángulo va a ser de 30 por suma de ángulos interiores. Y este lado va a ser de 3 metros. Entonces acá podemos usar SOHCAHTOA. Bueno, no lo voy a escribir, me fui acá. Vamos a usar SOHCAHTOA para sacar estos dos lados que nos faltan. Entonces, por ejemplo, ángulo de 60 grados, ¿no? Podemos decir que el seno de 60 grados va a ser el lado A sobre 3 metros, ¿no? Entonces, 3 metros por el seno de 60 grados va a ser igual al lado A. Que, oh casualidad, A es la mitad de la base. Pues se acuerdan que dividía la mitad. Entonces, esto nos va a dar 3 por el seno de 60, 2,6 metros. Es A. Cosa que ya tenemos nuestra base. Área triángulo igual a base por altura dividido 2,
que va a ser igual a la base, que son 2,6 metros por 2, ¿no? Porque esto era la mitad. Ok, eso fue A. O sea, A ya podemos escribir 2,6 metros. Y también podemos decir que el seno de 30 es igual a B sobre 3 metros, ¿no? Porque es el opuesto sobre hipotenusa. A B sobre 3 metros. También podrían hacerlo con el coseno de 60, con cualquiera de las relaciones trigonométricas. Yo lo hago con el seno porque me queda cómodo, nada más. Entonces 3 metros por el seno de 30 grados va a ser igual a B. Y eso es igual a 1,5 metros. O casualidad, B también es la altura, entonces por 1,5 metros. Y todo esto dividido 2. Y eso va a ser el área del triángulo transversal, el área transversal del techo. Entonces esto lo podemos borrar ya. Y fíjense que acá tenemos un 2 y un 2, acá y acá. Entonces se nos cancelan. Cosa que nos queda 2,6 metros por 1,5. 2,6 metros por 1,5 es igual a 3,9 metros cuadrados. Y ese es el área transversal del techo. Esto de acá. Ahora lo que tenemos que sacar es el volumen ocupado por todo el garaje. Para eso tenemos que hacer el área de esta cara por la profundidad. El área transversal del techo, o sea, este triángulo, ya la sabemos, es 3,9 metros cuadrados. Entonces nos faltaría sacar el área del cuadrado este de acá. Pero la base, fíjense, tenemos la altura, el área del cuadrado, vamos a ir de a poquito. El área del cuadrado es base por altura, ¿no? La altura ya la sabemos, es 4 metros. Y la base es la misma base que la del triángulo transversal, que era 2,6 metros por 2. ¿Se acuerdan que hicimos el triángulo este de acá y esto nos daba 2,6 metros? Entonces esta va a ser el área de nuestro cuadrado, lo cual nos da 20,8 metros cuadrados. Tenemos el área de toda esta cara. Entonces para sacar el volumen lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la profundidad. Entonces venimos acá y hacemos volumen es igual a área triangulito más el área de nuestro cuadrado. Todo esto por la profundidad. Vamos a darlo P. O sea que va a ser 3,9 metros cuadrados más 20,8 metros cuadrados por 9 metros. El volumen de la casita esta, garaje, como quieran, así bien dibujada, es igual a, metemos en la calculadora, 222,3 metros cúbicos. Listo. Facilongo, ¿no? Vamos al siguiente. Tres viajeros A, B y C pueden verse a través del valle. Tenemos las distancias horizontales entre A, B y C, entre A, B y entre B y C. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dan los ángulos de 20, el de 30. Y tenemos que sacar la altura vertical entre A y B. O sea, tenemos que sacar esta altura de acá. Vamos a llamarlo H1. Fíjense que si esta es la altura vertical y esta es la línea horizontal, este ángulo tiene 90 grados. ¿Y se acuerdan que la distancia horizontal entre A y B era 8 kilómetros? O sea que esto es 8 kilómetros. Por lo tanto, podríamos decir que la tangente de 20 grados es igual a la altura 1 dividido 8 kilómetros. No, porque tenemos nuestro triángulo así, nuestro triángulo con el ángulo de 20 grados, el opuesto que es H1 y la adyacente que es 8 kilómetros. Entonces, tenemos esa cuenta, despejamos H1. H1 va a ser igual a 8 kilómetros por la tangente de 20 grados y eso es igual a 2,91 kilómetros. Ya tenemos la altura 1. Listo. Vamos a escribirla acá arriba. ¿Qué más necesitamos? La altura vertical entre B y C. O sea, nos piden esta altura. Vamos a llamarla altura 2. Fíjense que acá otra vez, si esto es horizontal y esto es vertical, tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos el adyacente al ángulo y tenemos que sacar la altura. La fórmula es la misma que en el anterior. Tangente de 30 grados va a ser igual al opuesto, o sea, H2 sobre el adyacente, o sea, 12 kilómetros. 12 kilómetros. Despejamos H2 igual a 12
kilómetros por la tangente de 30 grados. Y eso nos da que H2 es igual a 6,93 kilómetros. H2. Y lo vamos a escribir acá arriba. 6,93 kilómetros. ¿Qué más nos piden? El ángulo de C a A. O sea, si hiciéramos un triángulo así, qué malo soy. Si hiciéramos un triángulo así, siendo esta línea horizontal, esta línea vertical y este ángulo de 90 grados, nos estarían pidiendo este ángulo de acá. Uy, ¿cómo hacemos? Bueno, fíjense que este pedazo de acá abajo, esto, tiene una longitud de 8 más 12 kilómetros, o sea, de 20 kilómetros. Y esta altura de acá es lo mismo que decir la altura de 2, o sea, todo esto de acá, menos la altura entre A y B, ¿no? ¿Entienden eso? Es toda la altura menos la altura entre A y B, porque nosotros queremos la altura entre A y C. ¿Ok? Piénsenlo si no lo entendieron, porque es así. O sea que esto es H2 menos H1. O sea que tenemos nuestro triángulo rectángulo y sabemos el opuesto y sabemos el adyacente. Entonces podemos decir que la tangente de nuestro ángulo que queremos sacar, lo vamos a llamar alfa, va a ser igual a H2 menos H1 sobre 20 kilómetros. O sea, hacemos tangente a la menos 1 de todo esto y nos va a dar nuestro ángulo, que va a ser igual a 11,37 grados. Esto me da transmeter los datos en la calculadora. Entonces el ángulo va a ser 11,37 grados. Y lo anotamos ahí. Lo siguiente que nos piden es la menor distancia entre A y C. La menor distancia entre A y C, naturalmente, es esto de acá. La distancia diagonal, ¿no? La más directa. Vamos a sacarlo usando cualquier razón trigonométrica o usando Pitágoras también podríamos sacarlo. Yo voy a usar coseno del ángulo porque me queda más cómodo con los datos que tengo. Coseno del ángulo va a ser igual a adyacente, o sea, 20 kilómetros, sobre la distancia que quiero averiguar. O sea que mi distancia va a ser igual al 20 kilómetros dividido el coseno de 11,37 grados. Este despeje da así. Voy un poco rápido porque lo importante es que entiendan los conceptos. Cuestión, la distancia es igual a 20,4 kilómetros. Fíjense que de aumentar acá lo único que crece son 400 metros la distancia. Lo cual es lógico porque el ángulo este es muy chiquito, son 10 grados, no es nada. Y bueno, eso es todo. De menor distancia entre A y C, 20,4 kilómetros. Pasamos al siguiente, D. Y después nos quedan el E y el F nada más. Gráfico abajo, 3 barcos, X y Z. Y tenemos que encontrar esta distancia. Bueno, esto no es un triángulo rectángulo, entonces no lo podemos usar. Y tampoco tenemos un ángulo isopuesto, entonces teorema del seno no va. Por lo tanto vamos a usar el teorema del coseno. Llamamos D al lado que queremos averiguar y escribimos D al cuadrado igual a 1,1 al cuadrado más 2,6 al cuadrado, o sea, los otros dos lados del triángulo, menos 2 por estos mismos dos lados, por 1,1 por 2,6, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero averiguar, o sea, este ángulo, el coseno de 40. Para terminar de despejar D, aplico raíz cuadrada de los dos lados. Raíz con cuadrado se me simplifican, me queda que D es igual a todo esto, o sea, D igual, agarro la calculadora e inserto los datos. Conclusión, D es igual a 1,89 kilómetros. Finalizado, rapidísimo. Vamos con el E. Tenemos tres globos de aire PQR, viajan al mismo plano vertical, o sea, van todos hacia arriba. Tenemos nuestros ángulos, los dos ángulos, la distancia, y tenemos que sacar primero la distancia entre P y R, o sea, esta distancia. Acá, fíjense que no tenemos, bueno, no es un triángulo rectángulo, así que eso acá toda no va. Y el teorema del seno, necesitamos un ángulo isopuesto, cosa que no tenemos. Pero antes de usar el teorema del coseno, vamos a usar la cabeza primero. Fíjense que es un triángulo y sabemos dos ángulos. Y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Por lo tanto, podemos sacar el ángulo que nos falta haciendo 180 menos 35 menos 60. Todo en grados, ¿no? Y esto nos va a dar 85 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene 85 grados. Listo. Y ahora en vez de meternos con cuadrados, que el coseno, que no sé cuántos, teorema del seno. Esto es PR
y sabemos que seno de 85 grados dividido 410 metros va a ser igual al seno de 60 grados dividido PR. Queremos despejar PR, podemos elevar todo a la menos 1 de los dos lados, esto a la menos 1, esto a la menos 1, cosa que nos queda PR sobre el seno de 60 grados igual a 410 metros sobre el seno de 85 grados. Este seno de 60 lo paso multiplicando y nos queda 410 metros por el seno de 60 grados. Y eso es PR. Y eso es, en la calculadora metemos todos los datos y nos da 356,43 metros. Y eso es PR. Listo. Ya hicimos la primera parte. Ahora tenemos que hacer la segunda, la distancia entre los globos P y Q. Esto de acá. Vamos a llamarlo P y Q. Así con mucha creatividad. Pero fíjense que nos pedían lo más cercano a los 10 metros. Entonces acá lo más cercano a los 10 metros, ¿qué es? ¿350 o 360? En este caso es 360. Entonces vamos a escribir 360 metros. Es una forma de redondear. Porque 353, no, 360 y listo. Total, no nos importa tanto. 2. Distancia este era el 1. Y ahora vamos con el 2. Distancia entre los globos P y Q. Podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos el ángulo, tenemos una distancia, ángulo opuesto y distancia. O sea que el 410 metros sobre el seno de 85 grados va a ser igual a PQ sobre el seno de 35 grados. Esto fíjense que hice lo mismo, pero ya lo elevé a la menos 1 directamente. Poner esto así o al revés es exactamente lo mismo. Entonces paso el seno multiplicando de ese lado y me queda que PQ va a ser igual a 410 metros por el seno de 35 grados sobre el seno de 85 grados. Y eso en la calculadora nos da 236,06 metros. Y eso lo tenemos que rondear a los 10 más cercanos, que es 230 está más cerca o 240. Y 236, si hacemos el 230 y el 240, el 236, si esta es la mitad, estaría por acá. Entonces vamos a escribir 240. 240 metros. Listo. El 2. Terminado este. Vamos con el F, que es el último. Vamos, dale. Tenemos dos personas en los puntos X e Y separados 5 kilómetros. O sea que esta distancia horizontal son 5 kilómetros. Y un buque mercante se ubica en el punto Z. Ok, ángulos, ángulos, ángulos. Ángulos. Nos piden que saquemos el ángulo XZY, este ángulo. Uy, pero ¿cómo? No sé qué. Fíjense que esta es una línea paralela a esta, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando teníamos una línea secante entre paralelas? Que este ángulo de acá iba a ser igual a el ángulo que formaba la paralela de este lado. Opuestos entre paralelas, ¿se acuerdan? Y también iba a sumar 180 con este ángulo de acá. Eso es una propiedad de los ángulos entre paralelas. Por lo tanto, podemos decir que 180 menos 50 va a ser este ángulo de acá. O sea que va a ser 130 grados. Y miren, todo esto tiene 360. Este tiene 130, 175, o sea que este va a tener 360 menos 175 grados menos 130 grados. Por lo tanto, este ángulo va a ser de 55 grados. Listo, fácil. El primero ya está. X y Z tiene 55 grados. No hicimos casi ningún cálculo. ¿Qué más? Calcular la distancia entre X y Z. Tengo que sacar esta distancia. Fíjense, bueno, triángulo rectángulo no es. Pero, esta es la distancia 2, ¿no? Del punto 2. Pero tenemos un ángulo y su opuesto. ¿Y qué más tenemos? Nada más. Fíjense. Podemos usar teorema del coseno, por ejemplo. Pero la suma de ángulos interiores de un triángulo, ¿se acuerdan que es 180? Bueno, este tiene 95, este tiene 55.
Por lo tanto, este tiene 180 menos esos dos ángulos. O sea, 180 menos 95 grados menos 55 grados. Y eso me va a dar 30 grados. Ese ángulo. Listo. Uy, no, esperen. Perdón, me confundí. El que tiene 95 acá es todo este. Y este tiene 50. Por lo tanto, este tiene 45 grados. 45 grados. Pequeña diferencia. Entonces, este ángulo va a tener 180 menos 45 menos 55, todo en grados. O sea que va a tener 80 grados. Que con el dibujo es un poco más lógico, ¿no? 80 grados. Perfecto. ¿Qué tenemos que sacar entonces? Distancia 2, teorema del seno. Sabemos que la distancia 2 sobre el seno de 80 grados va a ser igual a los 5 kilómetros sobre el seno de 55 grados. Pasamos esto multiplicando por seno de 80 grados y se nos va de acá, cosa que nos queda, distancia 2 igual a eso. Insertamos los datos en la calculadora y nos da 6,01, ¿qué estamos? ¿Metros o kilómetros? Kilómetros. Distancia 2, 6,01 kilómetros. Listo. Y ahora nos piden la distancia entre I y Z. O sea, esta distancia de acá. Que también la podemos sacar usando el teorema del seno. Sabemos que la distancia 3 sobre el seno de 45 grados va a ser igual a 5 kilómetros sobre el seno de 55 grados. Pasamos esto multiplicando para acá por seno de 45 grados. Se nos va de acá, distancia 3 igual a eso, insertamos los datos en la calculadora y nos queda que la distancia 3 es igual a 4,32 kilómetros. Distancia 3, 4,32 kilómetros. Y señoras y señoras, eso fue todo de trigonometría. Esto fue Ols Academy. Hasta la próxima.